Bueno, llegamos al punto 1.4 del tema de termodinámica, que son los cambios de fase. Esto es algo que habéis empezado a ver desde el colegio, desde primaria, donde ya veíais los estados, los distintos estados de la materia, ¿no? Los estados que podía tener, que eran sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? Y ya, bueno, pues en infantil le ponéis nombre a los distintos procesos, a los distintos cambios. De sólido a líquido era fusión, se llama fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. ¿Vale? Luego de gaseoso a líquido, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. Está bien que conozcáis los nombres, los recordéis. Esto hay que utilizar las palabras correctamente. Por último, tendríamos el paso de sólido a gaseoso directamente, sin pasar por la fase líquida, como sucede con la naftalina, que se pone a veces en los armarios. Bueno, pues este cambio se llama sublimación. Bien. Pues estos son los distintos cambios de fase que están presentes, ¿no? en la naturaleza, en los compuestos, en los materiales, los cambios de fase físicos, los cambios de estado físicos, ¿vale? Esto es lo que vamos a estudiar en este punto, pero lo que nosotros vamos a estudiar es la energía que nosotros tenemos que suministrar a los distintos compuestos en sus distintas fases para transformarlos de una u otra. Bien, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que fusionar hielo en líquido, en agua líquida, o cuando tenemos que evaporar agua, cuando tenemos que poner agua a hervir para que pase a su fase gaseosa, nosotros tenemos que suministrar calor. Y vamos a estudiar qué cantidad de calor tengo que suministrarle a los cuerpos para cambiar su estado, para cambiar su fase. Porque, como os comento, no siempre, o como os comentaba en el vídeo anterior, hablábamos de que el calor genera, ¿vale?, un cambio de temperatura. El calor se invierte normalmente en subir la temperatura de los cuerpos, pero esto no es siempre cierto, ¿vale? Nosotros cuando suministramos calor a un sistema, aumentamos su temperatura, pero cuando estamos produciendo un cambio de fase, no aumentamos la temperatura, ¿vale? Si yo tuviera aquí un gráfico en el que yo representara la temperatura de un cuerpo, imaginémonos agua sólida, hielo, cómo va cambiando esa temperatura cuando yo voy suministrándole calor, pues cuando yo voy suministrando calor, voy subiendo la temperatura, ¿vale? Hasta alcanzar una temperatura que es el 0 grados centígrados, donde yo ahora tengo que suministrar calor simplemente para fusionar ese hielo. Hasta que lo fusiono por completo, convierto ese hielo en agua a 0 grados, y ahora lo que haría sería volver a aumentar la temperatura hasta llegar a la temperatura de 100 grados centígrados. ¿Vale? Sigo suministrando calor y con esa cantidad de calor yo hago que aumente la temperatura, que aumente de forma lineal. Esto es una línea recta porque la relación entre el calor y la temperatura es una ecuación lineal, hasta que llego a la temperatura de vaporización. En este caso, el calor que yo siga suministrando al sistema, lo único que va a generar es que ese agua se esté evaporando, hasta que la haya conseguido evaporar por completo. Y si ese gas lo sigo teniendo almacenado en el recipiente en el que estoy suministrando calor, ahora ese calor, bueno, una vez que ya lo he evaporado por completo, sí que se puede utilizar en seguir aumentando la temperatura del vapor, ¿vale? Porque esa a veces una concepción errónea que tenéis, el hecho de pensar a veces que el vapor de agua se encuentra a 100 grados centígrados o que el hielo se encuentra a 0 grados centígrados. El hielo se encontrará a la temperatura que se tenga que encontrar por debajo del 0 grados centígrados si estamos en las condiciones normales. Ahora hablaré de eso, me refiero, si las condiciones de presión no son las normales, lo mismo el hielo no se forma a 0 grados centígrados. Pero si estamos en esas condiciones, el hielo estará a la temperatura que tenga que estar, pero simplemente sabemos que es inferior a 0 grados. Igual que el vapor de agua tiene una temperatura superior a 100 grados, ¿vale? A veces se confunde las temperaturas de los cambios de fase como las temperaturas de esos estados, ¿vale? Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que hay una cantidad de energía que no se emplea en subir la temperatura, sino se emplea en romper esos enlaces y, bueno, y en hacer esas transformaciones de fase o de estado, ¿vale? Entonces, ese calor que yo tengo que suministrar por ejemplo, al agua para pasarlo de estado sólido a estado líquido, ese calor viene dado por la ecuación que me dice que el calor es una constante vinculada con el calor latente de fusión por la masa, ¿vale?
por la masa que yo tenga de ese elemento, ¿vale? Y este es el calor que yo le tengo que suministrar. Este calor latente de fusión, por ejemplo, del agua, cuando la pasamos de fase sólida a fase líquida, es en torno a los 800, a las 80, perdón, calorías partido por gramo. Por cada gramo yo tengo que suministrar 80 calorías para pasar hielo a 0 grados centígrados a líquido a 0 grados centígrados. Y de la misma forma, este calor latente de fusión es una constante que depende del material. El agua tiene su constante y los otros materiales tienen su constante. Son distintas las cantidades de calor que yo tengo que suministrarle a un metal para fusionarlo. Y tenemos el calor latente de vaporización por la masa. Esto sería el calor para la vaporización, esto el calor para la fusión. Esta LV, para el caso del agua, es en torno a los 540 calorías partido por gramo, ¿vale? Aquí estoy hablando de la energía que yo tengo que suministrar a un cuerpo. Cuando yo tengo que subir la temperatura a un cuerpo, le suministro energía. Cuando paso de la fase sólida a la fase líquida, tengo que suministrar esas 80 calorías por gramo. O cuando paso de la fase líquida a la fase vapor, tengo que suministrar esas 540 calorías por gramo. Pero cuando se produce el fenómeno contrario a la condensación o la solidificación, lo que sucede es que esos cuerpos que están a mayor temperatura bajan su temperatura, y para bajar esa temperatura tienen que ceder al medio exterior, por decirlo de alguna forma, esa misma cantidad de calor. Con esto quiero decir que este calor de fusión es el mismo que el calor que libera, o esa constante es la misma que a la cantidad de calor que libera el vapor, por ejemplo, cuando pase a fase líquida. Cuando nosotros tenemos un gramo de vapor a 100 grados centígrados, ese gramo de vapor a 100 grados centígrados se condensa en agua a 100 grados centígrados, esa transformación habrá desprendido 540 calorías partido por gramo. Aquí digo habrá desprendido porque se podría escribir con su signo, que es un signo negativo, porque si aquí nuestro sistema termodinámico, el dibujito que he hecho en un tema anterior, sistema termodinámico, es ese recipiente con ese vapor de agua, ese líquido, cuando nosotros tenemos que calentar, nosotros damos calor al sistema. Cuando nosotros hacemos que el agua en fase sólida pasa a líquida o la líquida gaseosa, nosotros tenemos que suministrar calor a este sistema. Pero cuando el gas pasa a líquido o el líquido pasa a fase sólida, el sistema termodinámico está desprendiendo calor hacia el exterior, y ese calor se debería considerar o se debe considerar como negativo, calor cedido al medio, no calor ganado por el sistema termodinámico, ¿vale? Dentro de los cambios de fase, también decir, aquí he hablado de que los cambios de fase pues son sólido, líquido y gas. Bueno, los tres estados son sólido, líquido y gaseoso, pero bueno, en general también saber que dentro de un diagrama de estado, que lo que me va a decir es en qué estado se encuentra este elemento, el agua, cuando, digamos, yo lo estudio en función de la presión y la temperatura. Comentar que ahí lo que aparecen son tres regiones, ¿vale? Lo que tendríamos es algo, esto llevaría más para abajo, algo como esto, ¿vale? Tres regiones, que una sería aquí la fase sólida, líquida y gaseosa. Entonces, dependiendo de cuáles son las condiciones, sobre todo la condición de la presión, una presión atmosférica que estuviera por aquí, en estas condiciones, por ejemplo una atmósfera, cuando nosotros aumentamos la temperatura, hacemos esta situación, que pasamos de la fase sólida a la fase líquida, ¿vale? Luego estamos un rato por la fase líquida y luego al final pasamos a la fase gaseosa, siendo estas temperaturas, lo que os decía, de 0 grados centígrados y esta de aquí de 100 grados centígrados, ¿vale? Que son el calor de fusión, o la temperatura de fusión a la temperatura de vaporización, a la temperatura, o a la presión, perdón, de una atmósfera, lo que se conoce como condiciones normales. Pero si la presión atmosférica es otra, es más baja, si la presión atmosférica es más baja, lo que nos podemos encontrar es que este cambio de fase de sólido a líquido se produzca, por ejemplo, a una temperatura distinta, o la temperatura de vaporización, aquí en lugar de ser 100 grados centígrados, cuando bajo la presión se produce otra temperatura que es una temperatura más baja. Por eso siempre habéis oído hablar de que el agua en la cima del Everest pues hierva a una temperatura inferior a los 100 grados centígrados, ¿vale? Dependiendo de la presión, la temperatura de ebullición es una u otra. También es una práctica
típica de laboratorio de física, de grado en física, pues tener agua a una presión, bueno, distinta a la atmosférica, que nos permita tener un líquido a una temperatura muy inferior a la de 0 grados centígrados, ¿vale? Puedes tener, por ejemplo, agua a la temperatura de menos 10 grados centígrados. Has enfriado el agua, jugando con la presión, pidiéndola tener a esos menos 10 grados. Entonces, a esos menos 10 grados, tú dejas ese líquido, esa temperatura, lo abres y lo dejas sometido a la presión atmosférica. Lógicamente, a presión atmosférica, si tengo un líquido, tengo agua a menos 10 grados centígrados, se va a convertir en hielo. Claro, como la tenemos a una temperatura tan baja, se convierte en hielo de forma muy rápida. Sería como, bueno, la película de Frozen, cuando hace los cristalitos, pues se ven perfectamente cómo va creciendo todos esos cristales rápidamente en el agua, ¿vale? Es una práctica interesante, ya os digo. Los cambios de fase pues dependen también de esas condiciones atmosféricas. Pero bueno, como introducción a este tema es suficiente. Con esto, digamos, nosotros lo que vamos a hacer son resolver una serie de problemas donde vamos a mezclar, por ejemplo, una cantidad de hielo a una determinada temperatura, por ejemplo, hielo a la temperatura de menos 20 grados centígrados, con agua a 80 grados centígrados, ¿vale? Mezclo una cierta cantidad de hielo con una cierta cantidad de agua y planteando un balance energético. Con un balance energético me refiero que cuando tú mezclas dos elementos a distintas temperaturas, va a haber uno que está a mayor temperatura y que va a dar energía, va a ceder energía al cuerpo que está a menos temperatura, hasta que se produzca un balance termodinámico, un equilibrio termodinámico. La cantidad de energía que da el cuerpo que cede va a ser igual a la cantidad de energía que gana el otro cuerpo, ¿vale? Entonces, planteando estos balances energéticos, nosotros podemos calcular la temperatura de equilibrio de un sistema termodinámico o calcular, por ejemplo, el calor específico de algún metal. Esa es una práctica típica de laboratorio que consiste, a través de un calorímetro, calcular el calor específico de una serie de metales, ¿vale? Entonces, este tipo de problemas son interesantes porque tú no puedes plantear el problema desde el principio y resolverlo si no has hecho a priori un estudio de cuál es la cantidad de energía que puede ir cediendo el cuerpo más caliente y cuánto va a ir necesitando el más frío para producir sus distintos cambios de fase. Porque a poco que te equivoques vas a descompensar ese balance energético, permitiendo que sucedan procesos que realmente no van a suceder porque las temperaturas se van a equilibrar. Esto es como si tienes un estanque con agua a mayor altura que otro, el de mayor altura va a empezar a ceder agua al de más baja, pero tú le cedes agua hasta que se equilibra. Cuando se equilibran y los dos están a la misma altura, a la misma presión, ya va a dejar de pasar agua del recipiente que estaba a más altura al que estaba a menos altura. Se ha equilibrado y ya deja de pasar. Entonces, en estos problemas tendéis a pensar que el que está a mayor altura, por ejemplo, va a ceder agua hasta llegar a la altura inicial del primero. Y eso no es verdad. Eso no es cierto, porque claro, el otro, si uno va perdiéndola, el otro va subiendo. Y cuando se equilibran ya dejan de transmitirse energía, ¿vale? Este tipo de situaciones se plantean en estos problemas y a veces generan ciertos errores en los exámenes. Y ya os digo, creo que son importantes para vosotros porque introducen una complejidad que creo que es importante que lo veáis. Pero esto lo haré, digamos, en algún vídeo ya simplemente vinculado con ejercicios relacionados con los cambios de fase y con los incrementos de temperatura en los cuerpos, donde plantearemos este equilibrio termodinámico que, como os digo, la ecuación aquí que vamos a mantener es la de que el calor cedido por el cuerpo que está a mayor temperatura va a ser igual al calor ganado por el cuerpo que está a menor temperatura. Pero si planteo esta igualdad termodinámica de esta forma, tendría un error, porque el calor cedido es un calor negativo y el calor ganado es un calor positivo. Por eso normalmente, o por eso esta ecuación se escribe con un valor absoluto en los calores cedidos. Cuando yo cedo energía, el cuerpo que está a mayor temperatura va a tener una temperatura final menor que la inicial. Así que cuando ya haga su incremento de temperatura y plantee la ecuación temperatura final menos la inicial, ese incremento de temperatura me va a dar un número negativo, ¿vale? Y lo que no puedo terminar haciendo es que decir que un calor cedido, un calor negativo, digamos, plantear una ecuación que sea menos 100 igual a 100. Eso no tiene sentido. Me daría, cuando yo intentara resolver esa ecuación que implícitamente tiene esa confusión con el signo, al final me terminaría dando un absurdo, un valor que no tiene sentido, o incluso peor, un valor que tenga sentido y me haga pensar que el resultado es correcto y me equivoque, ¿vale? Entonces, plantearé este balance termodinámico. Esta ecuación también se puede escribir a veces como el calor cedido más el calor ganado es igual a 0.
Pero ya veremos cómo, porque aquí no tenemos problema con el signo, aquí estaría diciendo como 100 menos 100 es igual a 0. Entonces esta ecuación sí que estaría bien resuelta. Pero ya veremos cuando hagamos los problemas que casi pienso que termináis cometiendo más errores utilizando este tipo de balance energético que esta ecuación de aquí. Por eso a mí me gusta plantearlo en forma de la primera ecuación. Pero bueno, esto como vosotros veáis, mientras no os equivoquéis, matemáticamente a veces esto también os confunde, los valores absolutos. El valor absoluto de x, sabéis que es una función, ¿vale? La función f de x igual a valor absoluto de x es algo que es igual a f de x si x es mayor que 0, y esto es igual a menos f de x si x es menor que 0, mayor o igual aquí, ¿vale? No es que a veces, no siempre vamos a tener que plantear estas ecuaciones, en general no hace falta llegar a esta definición del valor absoluto para resolver este problema, y simplemente como tengo un valor absoluto que va a ser una temperatura más pequeña menos una temperatura mayor, pues esa diferencia de temperatura, que es el único factor que me puede meter un signo negativo o positivo en mis ecuaciones, pues a veces lo fuerzo a que sea positivo, poniendo al principio la temperatura mayor y menos la menor, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que, imaginaros, si la temperatura final es 20 y la inicial es 40, ¿vale? Esto da menos 20, ¿vale? Y lo que dice esta función de aquí es que si este número es negativo, le voy a poner un menos delante, pero ponerle un menos delante al menos 20, en el fondo lo podríamos haber hecho al principio poniendo 40 menos 20. Que aquí lo que me va a importar son los incrementos de temperatura, teniendo claro el signo, ¿vale?, de ese calor, de cuáles son calores cedidos y cuáles son calores ganados. Pero esto se entiende mejor resolviendo un problema y es lo que haré en uno de los próximos vídeos. Hasta luego.